Vamos a conversar con Juan Musi, director general de CI Estrategias, que nos va a ayudar a entender la situación. Juan Sebastián Musi, ¿cómo estás? Buenos días. Sergio, Lupita, como siempre, qué gusto saludarlos, muy buenos días. Igualmente, buen día. A ver, cuéntanos, ¿por qué tanto temor ante esto? Y cuéntanos las reacciones de los mercados. Estuvo muy complicado, ¿no? Sí, Sergio, Lupita, la verdad es que el peso ha estado un poquito más nervioso de lo que lo habíamos observado en los últimos quizás 3-4 semanas, en donde el rango había sido 18.60, 18.70, incluso por momentos llegó a estar en 18.50, y el mínimo registrado recientemente, quizás fue hace como unos 15 días, 12 días, 18.43. La presión viene fundamentalmente de pues estas nuevas negociaciones que pudiera entablar el gobierno de Estados Unidos para modificar el Tratado de Libre Comercio. Conste que dije modificar, y cuando ayer se filtra esta noticia, que incluso yo buscaba incluso en el Twitter de Donald Trump, y efectivamente él nunca lo tuiteó, pero estaba en Bloomberg, estaba en CNBC, estaba en ABC, o sea, todo el mundo traía esa nota como noticia, como le llaman Estados Unidos, importante, como breaking news, la posibilidad de que Estados Unidos se retirara del Tratado de Libre Comercio, y pues evidentemente los que más padecieron esto fueron el peso mexicano y el dólar canadiense, ¿no? Porque el retiro de Estados Unidos pues implica también condiciones adversas para Canadá. Y la verdad es que conforme fue pasando el día, pues los mercados en Estados Unidos no se estaban fijando en esa nota, se estaban fijando más bien en la propuesta de reforma fiscal del gobierno de Donald Trump, que la verdad se vuelve a quedar corta, la verdad vuelve a carecer de detalle, vuelve a carecer de fechas precisas. La buena noticia es que no viene acompañada de esa reforma fiscal en donde él le quiere bajar a las empresas del 35 al 15% y a las personas físicas los impuestos en general. No viene acompañada del impuesto ese fronterizo que teníamos miedo que también lo pudieran implementar. Y yo lo que creo es que los mercados allá empezaron a reaccionar de forma adversa, de estar muy entusiastas y muy positivos a la apertura, empezaron a ponerse neutrales y luego acabaron con pérdidas, porque pues de nuevo faltó detalle, se queda corta la propuesta fiscal de Donald Trump, y sin embargo aquí en México, más que estar viendo esa parte, pues estábamos con el nervio de que efectivamente se podría cancelar el Tratado de Libre Comercio, y el tipo de cambio en algún momento del día llegó a presionarse hasta 19.30, hoy amanece sobre 18.93, en este momento que les hablo está a 19, porque ya en la madrugada tuvimos la noticia de que Donald Trump había hablado con Justin Trudeau y con Enrique Peña Nieto, con los dos presidentes de Canadá y México, para decirles que iban a sentarse a negociar y que para nada estaba, estaba desmintiendo esa noticia, desmintiendo ese rumor de que Estados Unidos se iba a salir del Tratado de Libre Comercio. Entonces hoy estamos relativamente más tranquilos. Insisto, yo creo que Donald Trump tiene varios frentes abiertos. Está el tema de las negociaciones presupuestales también, que si no llegan a un acuerdo podría haber un paro gubernamental por falta de presupuesto, literalmente no tendrían para pagar la nómina, entonces tendrían que poner en paro oficinas de gobierno. El límite para llegar a un acuerdo sería mañana a la medianoche. Tiene el tema de Norcorea con tensiones geopolíticas, evidentemente vuelve a fallarle al electorado porque la reforma fiscal carece de detalles. Y bueno, pues el tema del Tratado de Libre Comercio yo creo que ayer tuvo mucho impacto y fue muy creíble porque de Donald Trump cualquier cosa se puede esperar, es sumamente impredecible, es sumamente arrogante, es como un arranque muy típico de él, y yo creo que alguien se aprovechó para filtrar esta noticia de que Estados Unidos se salía del Tratado de Libre Comercio, además un día después de que a Canadá le había impuesto tarifas en las importaciones de madera, ¿no? En ciertas zonas de Estados Unidos están haciéndole mucho daño a la industria de la madera y le están imponiendo una tarifa cuando también hay Tratado de Libre Comercio con Canadá. Entonces yo creo que todo este conjunto de noticias lo hizo muy creíble Sergio, Lupita, y pues ayer nos puso de nuevo a temblar Donald Trump. Qué bueno que lo desmintió, pero bueno, pues al final de cuentas, como digo, de él cualquier cosa se puede esperar. Oye, y en el tema de la reforma fiscal, ¿cómo tenemos que reaccionar aquí en México? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque de cualquier forma está proponiendo bajar los impuestos para que sea México atractivo y no tanto los Estados Unidos, y no se vayan a ir las empresas para allá. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que de prosperar la propuesta de Donald Trump de bajar los impuestos de las empresas del 35 al 15, estaríamos obligados nosotros a hacer una reforma fiscal, porque entonces ahí sí, qué atractivo
o qué podemos ofrecer en un país en el que el impuesto sobre la renta es 34%, el caso de México, y en el caso de Estados Unidos se bajara al 15%. Ahora, yo vuelvo a estar muy escéptico y le asigno bajas probabilidades a que esto pase. Quizás sí lo logra bajar un poquito, pero al 15%... Ayer ya se estaba diciendo, Lupita, que al 20%, ¿no? Pues mira, lo dudo porque ¿de dónde va a sacar? O sea, Estados Unidos ya es un país con un déficit enorme, con una deuda también considerable. Tiene ahorita enfrente que negociar cuestiones presupuestales inmediatas y se está enfrentando un Congreso dividido y con posibilidades de enfrentar un paro a 100 días de gobierno. Incrementar el déficit de esta forma por bajar los impuestos. La parte linda de la noticia o agradable es que los contribuyentes van a pagar mucho menos impuestos, sí, pero ¿de dónde va a salir todo ese dinero que van a dejar de ingresar? Y eso es lo que carece de nuevo la propuesta. Entonces, yo creo que el Congreso, evidentemente, no son tontos y le van a decir, bueno, está perfecto, quieres bajar los impuestos, me parece muy bien, pero ¿de dónde vamos a jalar más? Si en México tenemos que hacer la reforma, como tú bien comentas, Lupita, por obligación, porque no podemos quedarnos viendo cómo Estados Unidos cobra un ISR 15 o 20 puntos menor a nosotros, pues entonces tendríamos que reaccionar y decir, bueno, pero entonces ahora sí tenemos que cobrar un IVA generalizado. Es decir, tienes que salir con una propuesta de dónde vas a cubrir ese boquete, y eso es lo que de nuevo carece esta propuesta de Trump. Habla de bajar impuestos, pero no habla de cómo los va a recuperar, y con puro crecimiento económico y dinamismo de la economía, el boquete sigue siendo enorme, o sea, es trillonario, 4 o 5 trillones después de 4 años, es muchísimo. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Juan Musi, que hayas conversado con nosotros esta mañana. Como siempre, un placer, un fuerte abrazo, Sergio, Lupita, gracias. Gracias, siempre. Hasta luego.